Todos conocéis a Pedro Esbarz, que es catedrático de Economía, que es profesor en distintas universidades de todo el mundo, ha dado cursos por todos lados, que ha escrito libros, ha publicado todo tipo de artículos, notas, etc. Pero hoy le hemos invitado para que nos hable de la Asociación Montpelegrín. Y yo solamente os voy a citar una serie dentro del listado de presidentes, y Pedro es el presidente número 25 de esta asociación, algunos nombres que os va a sonar. En el acto de fundación presidió von Hayek, el profesor von Hayek, ilustre liberal conocido de muchos de nosotros. El siguiente presidente fue el profesor Wilhelm Röpke. Bueno, hay otros que no me suenan tanto, y veo el profesor Milton Friedman, de Estados Unidos, premio Nobel, igual que también fue Hayek, fue premio Nobel. Stigler, de Estados Unidos, premio Nobel. Buchanan, que el año pasado hicimos una sesión monográfica sobre Buchanan con motivo de su fallecimiento, por lo importante que es para poner un límite al gasto público, y su simpática teoría de que, claro, el que gana las elecciones no va a ahorrar, precisamente va a gastar más, porque no tiene más remedio que mantener el poder y conservarlo, y de esa forma, pues esto, hasta el infinito, la imposición y la subida de los impuestos. El profesor Gary Becker, de Estados Unidos, también premio Nobel. Bueno, y así hasta 25, y ahora el profesor Pedro Esbarz, aquí presente, es el actual presidente de la Sociedad Montpelegrín, de la cual va a hablar tanto de su origen como de los principios, con lo cual me ha prometido que va a hablar 35 o 40 minutos para que luego podamos intervenir y hacer las preguntas que entendamos, no solo sobre esta asociación, sino alguna otra asociación internacional, porque hoy así nos vamos a ilustrar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, presidente. Me siento muy honrado de estar en este grupo de amigos para explicarles qué es la Sociedad Montpelegrín y por qué razón soy el primer español que la preside durante 2 años, porque es una presidencia efímera. En fin, voy a intentar aprovecharme durante ese tiempo haciendo muchos viajes a costa de los demás socios. No se paga un salario, la fundación no tiene sede, no tiene empleados, y en ese sentido, y no paga ningún sueldo, y en ese sentido es pues bastante liberal, ¿no? Todo está basado, como sabemos que es el capitalismo y el liberalismo, tiene una mezcla de la búsqueda del beneficio y también el servicio a la sociedad, no porque nos lo impongan, sino porque forma parte de nuestras convicciones, el servicio privado a la sociedad. La Segunda Guerra Mundial pareció el fin y fracaso de toda idea liberal. Y por eso he hablado de la edad de piedra del socialismo, tanto la edad de piedra del socialismo porque el socialismo ese de los años 45, 46, 47, pues parecía un cartoon de esos, de las personas vestidas con pieles de animales y hachas de piedra, por las ideas sobrepasadas de lo que era el socialismo entonces, como por lo casi imposible que parecía defender no solo las libertades personales, sino también la libertad económica, el derecho de propiedad, el gobierno limitado. Todo eso parecía poco menos que imposible en el año 47. Hayek se había preocupado grandemente de lo que estaba pasando durante la Guerra Mundial. Él, que había sido introducido, llevado a la London School of Economics para dar clase allí por Lionel Robbins, pues escribió en el año 44 un libro que se llama Camino de Servidumbre. Es en ese libro que, si no lo habéis leído, me atrevo a decir que lo compréis y lo leáis, porque verdaderamente nos da una idea de un liberalismo templado sin duda, pero también basado en unos principios fundamentales de los que voy a hablar luego. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial,
era el que había tenido que marcharse de Austria porque Hitler había conseguido el apoyo casi unánime del pueblo austriaco a unirse con Alemania. Hitler nunca ganó unas elecciones en Alemania. No es verdad. No es verdad. De hecho, justo antes de que le hiciera el mariscal Hindenburg, le hiciera canciller, habían bajado el número de sus diputados en el Reichstag. Con que el país que sí votó en un referéndum o plebiscito al 98% en favor de unirse a Alemania y de unirse a la Alemania nazi fue Austria. Y por eso dicen que los austriacos son muy listos, dicen los alemanes, porque dicen que Hitler era alemán y Beethoven era de Viena. Y las dos cosas son falsas, porque uno era austriaco y el otro nació en Bonn. Pues bien, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya Hayek estaba preocupado por la difusión de las ideas nacionalistas y de las ideas de planificación económica que se habían difundido en el mundo occidental a partir o por causa de la gran crisis del año 29 a 35, la influencia de ese personaje que en parte era nefasto y en parte defendió la civilización en la guerra, pero que desde el punto de vista económico no me parece que hizo mucho bien. Se habían ido difundiendo unas ideas que luego se reforzaron durante la guerra, porque las guerras modernas, las guerras del pueblo en armas, exigen la planificación. Y naturalmente cuando una sociedad tiene un solo fin, entonces se puede poner a su servicio todos los elementos de la sociedad para conseguir solo eso, y eso predomina, y eso facilita la victoria en la guerra. Por cierto, que los británicos planificaron mucho mejor que los nazis. Entonces la idea de que la guerra se gana como lo hicieron los propios británicos, que es planificando la economía para ganarla, o lo hicieron los nazis naturalmente, o los soviéticos, que también planificaron la guerra para ganarla, eso se trasladó al momento de la paz y se dijo, un país necesita una idea rectora. Eso lo oigo todos los días, ¿eh? Un país necesita una ilusión y un ideal por el que trabajar. Cuando yo lo oigo, digo, estos no son liberales. Porque el pensar que toda una sociedad tenga que ponerse al servicio de una idea transmitida por Dios sabe quién, es negar que las sociedades civilizadas son variadas y la gente tiene sus propios fines. Entonces lo que oigo es que España necesita, para salir adelante, una idea que sea rectora. Ya te conozco, ya veo por dónde vas, pues eso no es lo que ocurre cuando viene la paz. Entonces, el propio Hayek, en ese libro, que se llama Camino y Servidumbre, hacía ver un libro verdaderamente extraordinario, porque lo publicó en Inglaterra y en Estados Unidos, hacía ver que las ideas socialistas que había sobre todo en Inglaterra, o en el Reino Unido, eran ideas alemanas. Se les dijo a los británicos, se les dijo también a los americanos, que esa idea de organizar la sociedad para conseguir un fin y hacerlo en nombre de la nación era una forma de pensar alemana, nacida en Hegel y seguida con los otros autores. Entonces, como yo quiero que al final haya discusión, porque es lo divertido, y no estáis aquí para escuchar este pesado, sino para que demos nuestras ideas, voy a intentar chocar. Y yo lo que digo de la regeneración de España, por Dios, no me regenere. Usted déjeme libre para que yo persiga mis fines. Eso de la regeneración en nombre de una nación unida, pues no me siento unido a ninguna nación. Soy patriota sin duda, pero no nacionalista. Bueno, sigo. Entonces, en ese año, terminada la Guerra Mundial, Hayek, inspirado por intentos anteriores a la guerra, de Walter Lippmann, entre otros, dijo, tenemos necesidad de cambiar la idea, las ideas, la filosofía de los que defendemos la libertad. No para gobernar, sino para que con el cambio de ideas, luego, no sé si por el sistema de las cafeteras, que se cuelan así las ideas hasta llegar a la taza que uno toma, por el cambio de las ideas, entonces
los políticos y los votantes se encuentren maniatados porque hay ciertas cosas que no se deben hacer y la gente lo acepta. Las ideas no se sabe muy bien por qué influyen, pero al final sí influyen. Dijo, como tantas veces ha citado el propio Keynes, ¿no?, que las ideas son los que verdaderamente gobiernan el mundo, y aquellos que oyen, esos locos que oyen voces en el aire, en realidad lo que están oyendo son las ideas que se han ido puliendo. Entonces decidió que hacía falta una asociación en la que hubiese historiadores que contasen la historia de otra forma distinta, como fue. Otros que defendieran la filosofía del individuo, la defensa del individuo, la elección responsable de los individuos. Otros que defendieran la propiedad privada y que defendieran también la economía de mercado, la libertad de precios. Todas esas ideas que en el año 47 no se puede pensar en un momento peor para todas estas ideas. En efecto, al ganar Attlee las elecciones a Churchill, empezó una época del laborismo en que nacionalizó de todo. El acero, parte de la banca en Francia, el acero, también los aeropuertos, los ferrocarriles, todo eso. Hubo una época en el Reino Unido de nacionalización general y también de planificación, que continúa la planificación. Cuando yo fui por primera vez al Reino Unido, acababa de ganar Churchill las elecciones, había cartilla de racionamiento. Eso lo he vivido. Y habían pasado 7 años de la época, del final de la guerra. El único país donde se hicieron las cosas de otra manera fue Alemania, Alemania federal. Porque el Reino Unido, que planificó, entró en una época de decadencia que solo se ha acabado con Lady Thatcher. En cambio, la Alemania federal se decidió, de la forma que ahora voy a contar, a ir por otro camino, el camino que Hayek quería marcar. Digo que fue por otro camino porque el canciller de la Alemania federal, que se llamaba Ludwig Erhard, que por cierto era miembro de la Sociedad Montpellier, fue el encargado de las cuestiones económicas en la zona americana y británica, de la ocupación de Alemania, que luego sería federal. Entonces, un domingo, cuando el general Clark, que era el que mandaba sobre él, se fue de weekend, que es muy peligroso ese de weekend cuando uno manda, entonces él liberó los precios y creó una nueva moneda. Los precios totalmente libres, y se llenaron las tiendas. Y luego hizo una nueva moneda firme, una moneda que evitase la inflación, pese a los griegos. Y naturalmente se acusa a los alemanes ahora de los avaros, la gente que quiere machacar al pueblo, todo eso que están diciendo. Y eso es lo que hizo este Ludwig Erhard. Entonces, cuando volvió el general Clark de las vacaciones, de su weekend, dijo: mis consejeros me dicen que está usted muy equivocado. Y le contestó Ludwig Erhard. Por cierto, uno de esos consejeros era Galbraith. Mis consejeros dicen que está usted muy equivocado. Los míos también, señor mi general. En efecto, hizo esa reforma y la Alemania federal arrancó de una manera que no pudieron arrancar los británicos. Bueno, pues aquí tenemos esa época terrible, oscura, de la creencia en el socialismo. No solo en el socialismo soviético, sino también en el socialismo de Francia, del general de Gaulle. Metió en su gobierno a varios comunistas, también nacionalizó a izquierda y a derecha, todo lo que pudo. Sería muy admirable como patriota, pero como director de la economía francesa no era excelente. Entonces, esa es la época en que Hayek dice: si no cambiamos las ideas, no cambiará la realidad. Los políticos, gente que busca ser político, y yo en algún momento pues sí fui diputado y intenté ser político, así me salió. La gente que busca ser político no sabe
que no tiene programa si no se lo ha escrito o pensado una persona o un grupo de personas con mucho cuidado y mucha discusión. Y para eso se fundó la Sociedad Mont Pelerin. Esta Sociedad Mont Pelerin, pues, es un club que se reúne 2 veces al año, una general de todo el mundo y otras 2, en realidad son 3, otras 2 locales o regionales, reuniones regionales, en las que se hace una lista de temas que discutir y también se decide quién va a presentarlo y luego la gente lo discute. Y no se hace más. No se emite ningún comunicado de prensa. No tiene programa más que el que voy a leer ahora, programa genérico. Y una vez que se han discutido esas cosas, la gente se separa, quizá lo publica en algún sitio, pero la sociedad en sí no es un partido, no es un lugar que explique o que intente propagar una serie de ideas. Eso es contrario a la idea de Hayek, que era sentarse a discutir. Un filósofo inglés que se llamaba Oxford dice que los humanos hemos perdido la cola que tenían los simios por habernos sentado a discutir y hablar. Y en efecto eso es nuestra gran distinción, el hablar, el discutir, el diferir, y eso es lo que se pretende en esta Sociedad Mont Pelerin. Voy a decir algo de los principios que de los fines que quería perseguir esta sociedad. En primer lugar, dijeron en una nota escrita por Lionel Robbins, que por cierto, Lionel Robbins, uno de los fundadores de la sociedad, fue mi director de tesis, y por lo tanto lo cito aquí con especial cariño, que los valores centrales de la civilización están en peligro. ¿Pero qué valores? Porque es que ahora se habla mucho de valores. Se habla de valores para regimentarnos. Luego cuando dicen, es que faltan valores en la sociedad. Dice, faltan, en efecto, valores que se refieren al trabajo honrado, a la responsabilidad y todo eso, pero no me imponga usted valores. Uno tiene los suyos mientras se tomen seriamente, por lo menos así lo queremos muchos liberales. Está en peligro la dignidad humana, la libertad de pensamiento y de expresión. Esos son los 2 valores que citaba. Luego, la visión de la historia está equivocada. Se ha contado una historia del pasado, especialmente del siglo XIX, que no se corresponde con los hechos. El principal fabulador, que escribió una novela histórica muy interesante llamada El Capital, fue Carlos Marx, que se inventó una situación de lo que él llamaba el capitalismo, que no correspondía con la realidad. Por Carlos Marx y también por otros novelistas, el que escribió David Copperfield y todas estas novelas, tienen la idea de que el capitalismo nació aplastando la clase obrera, explotándola, sacándole el excedente para acumularlo y crear capital. Esto es falso porque no es así como fueron los hechos. La gente que vivía en el campo en Inglaterra, que es estudiaba Carlos Marx y otros, la gente que vivía en el campo vivía muy mal. No se les veía, pero se morían muy jóvenes y al pasarse a las ciudades es cierto que se pasaron a condiciones de trabajo que nos parecían hoy y entonces parecían injustas. Pero esa misma gente es la que luego ha mejorado. La idea de que el capitalismo está construido sobre la explotación de la clase obrera se puede contrastar perfectamente con mirar alrededor. Cómo vivimos hoy, viven hoy los trabajadores comparados con otro tiempo, incluso con un tiempo muy cercano. Y cómo viven y por qué viene la gente a ahogarse en el Mediterráneo para trabajar con nosotros. No por el estado de bienestar, vienen a buscar trabajo y buscar posibilidades de mejorar, ellos y sus familias. Y es curioso que un sistema explotador como es el capitalismo sea tan atractivo a los pobres del mundo. Algo estamos contando mal. Y en el siglo XIX, a partir de precisamente de 1848, que es cuando es la Revolución 48, empezó a mejorar claramente la situación del proletariado británico.
Eso ha pasado en los Estados Unidos y luego ha pasado en toda Europa y en la propia España, en la que hemos mejorado muchísimo, precisamente gracias al mercado, al comercio internacional libre, etc. Bueno, con el contar la historia, otro libro dirigido, en este caso por Hayek, y además publicado por Unión Editorial aquí, que se llama El capitalismo y los historiadores, cuenta esa historia de otra manera, cómo fueron mejorando. Hubo épocas mejorando los proletarios, hubo épocas difíciles, la época de 1830 a 1848. Esto lo sabemos porque los historiadores económicos hemos recogido el tamaño corporal de los reclutas, los soldados y de las personas castigadas a la cárcel. Entonces hubo un momento en que empezó a reducirse el tamaño de la gente y luego a partir del 48 la estatura media de las personas que eran soldados o que iban a la cárcel fue mejorando. Es decir, hubo épocas difíciles, pero el decir que el capitalismo está basado en la explotación del proletariado es falso de toda falsedad. Además, el capitalismo no progresa por la acumulación de capital físico, progresa por la acumulación de conocimiento. Y lo estamos viendo hoy. Hoy sí que ya está clarísimo que lo que nos hace progresar es el conocimiento, el avance de los medios de comunicación de las informaciones. Entonces, el capitalismo no está basado en acumular, como decía el novelista Carlos Marx, acumular capital fijo, sino que nace de la difusión del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, del aprendizaje de nuevos modos de trabajar de la gente y esa transformación que se hace de la población. El capital más importante es el capital humano, que es el que tenemos todos en la cabeza, el capital social también, pero el capital humano. Es curioso que Piketty, del que habréis oído hablar, que habla de cómo está aumentando la desigualdad en el mundo, solo habla del capital humano en una nota de pie de página. Considera que lo importante en el capitalismo es la acumulación de propiedad privada, y no es eso. Lo importante es precisamente ese capital humano que él ni siquiera cuenta entre los hechos que han explicado el que la gente busque ser más igual. Cuando me hablan de desigualdad, esto es una nota de pie de página, pero no puedo resistirlo. Cuando me hablan de desigualdad, yo miro la reacción que tenemos en Europa a la entrada de trabajadores inmigrantes. ¿Por qué? Porque venir el carpintero polaco o el conductor nigeriano se baja el salario de las personas con las que compiten durante un tiempo. Entonces la gente pide igualdad para igualarse a los de arriba, pero cuando vengan los de abajo a competir con nosotros, vaya que si nos resistimos. Por eso hay que ver la importancia que tiene esta visión nueva de la sociedad del mercado libre que quería propagar o que quería estudiar, mejor dicho, Hayek. Otro punto es el de reafirmar la creencia en la propiedad privada y el mercado competitivo. Era otro de los planes, los objetivos de la sociedad Montpellier. Por cierto, aquella declaración primera del año 47, pues no se ha cambiado desde entonces. Y proponía que hubiese más estudio de la crisis del año 47, la crisis presente, especialmente moral y económica, decía. Es curioso que los liberales no nos atrevamos a decir que forma parte esencial de nuestra creencia el mercado libre, la competencia de precios, la acumulación de riqueza por los más ingeniosos, sean futbolistas o sean creadores de nuevos métodos de transmisión. Hay que ver que, si no me equivoco, Apple ha ganado en el cuarto trimestre del año 2014 18.000 millones de dólares antes de impuestos. Eso es su margen. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Cómo se les paga? ¿Por qué han ganado eso? Bueno, pues esa es la idea de que muchos liberales
pero cuando llega el momento de decir precios libres y enriquecimiento de los que dan a la sociedad algo, todo eso, no, yo soy liberal, como decía el famoso carlista, de la cintura para abajo, pero todo lo que sea del pensamiento y del trabajo con las manos, eso no, sí, otras cosas. Una redefinición de las funciones del Estado, reduciendo su tamaño y diciendo que el Estado tiene que ser un par más. Lo que en España se llama la soberanía, el Estado de Derecho. Es indicador de cómo estamos mal creados por el derecho administrativo francés. Nosotros llamamos Estado de Derecho lo que los británicos, los ingleses y los americanos llaman la soberanía del derecho. No el Estado de Derecho. La soberanía del derecho por encima del Estado. Es una cosa distinta. Es the rule of law, no the sovereignty of the state. No, es the rule of law, y eso también lo definían ahí. Otro, evitar que los mínimos que se den en la sociedad para que no haya pobreza terrible impidan el funcionamiento del mercado, el mal uso de la historia, corregirlo, y un orden internacional conducente al aseguramiento de la paz y de la libertad. Estos serán los fines del primer manifiesto y único manifiesto de la Sociedad Montpellier. Las personas que fundaron la Sociedad Montpellier se reunieron porque Hayek convocó a distintos gente, también de América y de otros sitios, encontró dinero para poder reunirlos en el pueblecito al lado de Montpellier, del monte del Pelerío. Se pelearon por motivo de la religión, en el sentido de que Frank Knight, que era uno de los allí convocados, era muy contrario a las iglesias, muy contrario a la religión. En cambio, Hayek proponía que la sociedad se llamase Tocqueville y se llamase Lord Acton Tocqueville. Pero claro, eran dos católicos. Y Knight dijo que ni hablar, que no podía ser. Y al final decidieron llamarlo Sociedad Montpellier por el lugar en donde se encontraba. La verdad es que el nombre no es malo, porque monte para llegar a mayores alturas y además siempre en peregrinaje. Nunca podemos descansar los que defendemos la libertad. Y por eso me parece que al final fue un acierto este nombre de la Sociedad Montpellier. Entre los fundadores se encontraron pues Walter Eucken, Milton Friedman, Bertrand de Jouvenel, he hablado de Frank Knight, Ludwig von Mises, Karl Popper, otra persona con la que yo trabajé en la London School of Economics, el propio Robbins, Stigler, Einaudi, el que fue presidente de la República Italiana, un gran liberal, Salvador de Madariaga, se unió luego a este grupo de gente, Jacques Rueff también. Es decir, al final, entre el 74 y el 91, 7 premios Nobel, Hayek, Friedman, Stigler, Buchanan, Allais, Coase, Becker y Vernon Smith. Vernon Smith sigue vivo, es premio Nobel, es un hombre muy extraordinario, del que otro día podré decir algo. Es el hombre que hace de la ciencia económica una ciencia experimental, en laboratorios, con ordenadores. Entonces le dice a un grupo, yo te doy a ti $100 y tú tienes que repartirlo con este otro. Si el otro no está conforme con lo que le das, perdéis los dos. Si está conforme, entonces ganáis lo que sea. Y esa forma de probar, la gente, se llama el juego de dictador, la está estudiando Vernon Smith, que sigue siendo de la Montpellier. Bueno, entonces tenemos este grupo de personas notabilísimo, pequeño, perdido en un monte suizo. El pobre Walter Eucken dice que probó por primera vez una naranja después de la guerra, que se emocionaba con poder tomar una naranja después de todo lo que pasó. Bueno, yo fui privilegiado porque mi padre era del servicio diplomático español, pero recuerdo bien lo que era Alemania entonces, a pesar de que era un niño pequeño. Las viejas con la estrella de David limpiando las calles, y cómo desaparecieron todos los judíos
un día el padre vino a casa y dijo: me ha dicho el Obersturmführer que mañana resolvemos el problema judío de Viena. Vaya que se lo resolvieron, ¿no? Bueno, pues salido de esta edad de piedra que he dicho, estos momentos oscuros en que la libertad incluso no era defendido por los que habían ganado la guerra contra el nazismo, esa libertad, con una pequeña llama de poquísima gente, porque si no me equivoco, estaban allí 39 personas, incluido Jaime, en Montpellier. Esos han conseguido ir cambiando la visión del liberalismo, de la libertad económica, de la libertad de opinión, de la limitación del Estado, de la soberanía de la ley, soberanía del derecho. Todo eso han ido cambiándolo hasta que, a pesar de que somos pocos los que creemos en estas cosas, sin embargo, ya todo el mundo quiere llamarse liberal. Es una cosa tremenda. Quizá los de Podemos, como eran leninistas, pues tienen un poco de cuidado de llamarse así, pero ellos también están a favor de la libertad espontánea del pueblo. Al final, nuestras ideas que parecían perdidas para siempre. Ha pasado muchas veces en la historia que un ideario desaparece y ya no queda ni rastros de él. Pues esto que parecía perdido para siempre, Friedrich von Hayek consiguió reencenderlo. La reencendió de tal manera que todos los que estamos aquí y muchos otros estamos de acuerdo o no con todos los puntos de este ideario. Como digo que tiene que haber discusión, luego voy a decir de qué voy a hablar en la próxima reunión como presidente que soy, en la próxima reunión que va a ocurrir en Lima. Pues bien, esto no es ni propaganda, ni ortodoxia, reuniones para discutir ideas y prácticas. Y de ahí han nacido muchísimos centros de pensamiento, se les llaman tanques de pensamiento, centros de pensamiento, en todo el mundo. Y considero, si se me permite la crítica, que para eso estamos aquí. Los que estamos aquí estamos un poco aislados de todo lo que está pasando en el mundo en este campo liberal, de todo lo que está pasando en Internet de este campo liberal. No solo es el Institute of Economic Affairs de Londres, que fue creado por Anthony Fisher y que explica, sin duda, las ideas que defendió Margaret Thatcher. En un Consejo de Ministros, Margaret Thatcher cogió la Constitución de la Libertad de Hayek, la puso encima de la mesa y dice: este es nuestro libro. Sorpresa, ¿no?, de todos los que no lo habían leído. Y este Instituto of Economic Affairs sigue vivo y lo pueden ustedes ver en Internet, IEA, y es el primero de los think tanks que luego se han difundido por el mundo. Luego, ahí colaboro porque soy del Consejo Científico. Luego hay otro centro en el mundo que es el Liberty Fund, en Indianápolis, sostenido por un millonario que dejó el dinero, entregó el dinero y luego lo dejó. Esta idea, y lo mismo ocurre con el Institute of Economic Affairs, no recibe un céntimo de ninguna autoridad pública. Y eso es muy importante, porque si no, enseguida se mancha uno, un poco, ¿no? Entonces, ese centro, el Liberty Fund, donde publico un artículo ya de 15 páginas o más todos los meses, y tiene ahí una enciclopedia de la economía y hace publicaciones en Internet, y aquellos de vosotros que leáis en inglés, os aconsejo que vayáis tanto al Institute of Economic Affairs como al Liberty Fund. Y así han proliferado los centros de pensamiento, siempre de pensamiento para influir en quienes mandan, pero no para hacer carrera política, porque luego cuando uno hace carrera política, pues las cosas se tuercen un poco, siempre hay que ceder. Nosotros estamos aquí para decir, bueno, en la práctica no se podrá hacer, pero esto es lo que hay que hacer. Y estas son las consecuencias donde se ha aprobado, y también las consecuencias donde no se ha aprobado. Podríamos decir Venezuela o Argentina hoy en día, ¿no? Donde se ha aprobado tiene unas consecuencias especiales. Entonces, lo que yo os diría es que alguna exploración de todo este mundo que ha nacido de aquel monte Montpellier y de aquella idea,
aquel pensamiento de Hayek es algo que verdaderamente vale la pena mirar. Y luego también hay centros en español. Yo también pertenezco a un centro que se llama Cato, y está Cato en español. Y Cato en español es un centro muy notable que también vale la pena ir a ver, porque no todo el mundo habla inglés, por Dios. Ya Hayek pidió perdón y dijo, yo preferiría que el idioma de la Montpellier fuese alemán. Se dice, y yo asevero, que el inglés que escribía Hayek era germánico, por la longitud de los periodos, las cláusulas subordinadas que solo una mente germánica puede descifrar. Pero él decía, no hay más remedio que hacerlo en inglés porque así es como habla el mundo científico, pero ahora lo hay en español, de otros muchos idiomas. Y ese Cato en español vale la pena, sin duda, visitarlo. Bien, pues entonces nos encontramos con que este gran pensador, Hayek, que por cierto vino a España en el año 1979, fue a Salamanca a visitar el sitio donde los grandes escolásticos defendieron y propusieron algunas de las ideas que están en el fondo del liberalismo, este gran Hayek tuvo una idea verdaderamente extraña, que es la de hacer un grupo de personas que hablen para que vaya difundiéndose, vaya limpiándose un ideario que es el ideario liberal, y eso poco a poco influye en la realidad. Parece imposible. ¿Qué es eso de unos profesores, muchos de ellos, algunos eran jóvenes, otros son mayores, unos profesores que se reúnen para hablar, y eso va a cambiar el mundo? Pues no, así es. Y en ese modo quiero animarnos a decir que lo que hacemos es que aquí es una idiotez total, porque ¿qué influencia tenemos? Ciertamente no en el gobierno que nos dirige, y menos en las oposiciones. No hay nada. En el gobierno no hay liberales, quizá haya uno, no quiero nombrarlo por no molestar a los demás, pero en realidad no hay gente que crea, mucha gente que crea la libertad. Yo le he oído al presidente Rajoy decirle a Esperanza Aguirre: Esperanza, no te equivoques, yo no soy liberal. No hacía falta que lo dijera. Y ese programa tan curioso es el que dentro de poco, en Lima, pues, bueno, tengo que decir algo, que para seleccionar a la gente, primero tiene que uno estar invitado a una de las reuniones. Y luego se le propone con dos personas que le avalen y se le rechaza o no. Ha habido rechazos. Gente no, diciendo: usted es muy jovencito, está usted maduro todavía, o usted en realidad no es un liberal. Y entonces es un club extraño, en realidad nada democrático. A mí me han elegido y no sé por qué, pero no hubo elección. Fui designado por el dedo. Y me alegro mucho porque así algún español ha destacado de esta manera en esta sociedad, donde ha habido, y hay muchos españoles. Entonces, en este programa, en este programa de Lima, bueno, tenemos a Mario Vargas Llosa, que es miembro nuestro. La fuerza de los temas, la fuerza de las ideas y el cambio económico. Es lo que hemos estado defendiendo. Otra, las instituciones. Porque creemos que las instituciones, y esto es donde entran nuestros juristas, que las instituciones son muy importantes para que haya libertades. Lo digo porque, sin querer ofender a nadie, pero me encuentro con que este gobierno le llaman el gobierno Aranzadi, porque no hay más que abogados del Estado, con perdón, que hay varios estupendos, además varios liberales. El gobierno Aranzadi no hay más que abogados del Estado, y también, aparte de abogados del Estado, hay catedráticos de Derecho Administrativo. Habiendo catedráticos de Derecho Administrativo verdaderamente estupendos, hacen que el derecho administrativo no haga tanto daño como el derecho laboral. Pero por lo menos en nuestro gobierno, pues se creen que lo que no está en el boletín oficial no está en el mundo. Es la idea de... Bueno, sigo. Las instituciones. Luego hay un historiador, Neil Ferguson, que va a hablar. The rule of law.
la regla por el derecho soberano, ¿es diseñado o es evolutivo? Hay mucha discusión sobre esto. Derechos de propiedad y los recursos naturales, el petróleo, la idea, por ejemplo, en Europa, el subsuelo es del Estado. La gente lo encuentra normal. En muchos estados de Estados Unidos, el subsuelo es de quien tiene el suelo, y por eso hay cracking. Por eso sacan el gas de ahí dentro. Aquí en España, vamos a ver si en algún momento se permite. ¿Cómo vamos a permitir que en las Canarias una compañía privada tenga que pedir permiso al Estado para ver si hay petróleo? Mire usted, si el mar es propiedad privada, que tendría que serlo, entonces se podría ir a buscar abajo, se podría buscar el petróleo, ¿no? Y lo mismo con las minas. ¿Qué va a ser las minas del Estado? Ya saben lo que ocurre cuando las minas son del Estado. Sigo. La fundación moral del capitalismo. Otro día de discusión. Desigualdad. Para hablar del señor Piketty. Y yo voy a hacer un pequeño discurso al principio de todo. Tendrá que ser corto porque es antes de cenar. Entonces, tener cuidado de que no empiecen a dar con la cucharilla a ver si me... Hubo una reunión de la Montpellerin en que para que la gente obedeciese la limitación del tiempo, cuando pasaba el tiempo todo el mundo aplaudía. Ya no se podía así. Bueno, entonces yo voy a hablar contra la igualdad de oportunidades. Yo defiendo la libertad de oportunidades, pero no la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es, primero, mostrar desconfianza hacia los pobres, pensando que las familias no saben lo que vale la educación, y pensando que si se les da la educación gratuita, entonces ya van a ser educados, y ya vemos cuál es el resultado que hay aquí. Precisamente, la igualdad de oportunidades aumenta las diferencias de clases. Es la libertad de oportunidades, lo que los revolucionarios franceses llamaban la carrière ouverte au talent, la carrera abierta al talento. Eso. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades estamos cediendo. Bueno, este tipo de pensamiento es típico de la sociedad y típico mío, que es intentar molestar al público para que me discuta, ¿no? Estoy seguro que aquí hay mucha gente que defiende la igualdad de oportunidades. Bueno, ya he dicho bastante, creo que he dicho bastante de esta extraordinaria sociedad, la sociedad liberal, creada en el 47, en el momento peor, que ha tenido, yo creo que mucho éxito. En algunos países éxito temporal, porque nadie odia tanto a Lady Thatcher como una gran parte del Reino Unido, y Reagan en realidad fracasó en conseguir cerrar, no consiguió cerrar ni un ministerio. Sí venció a los controladores aéreos, pero no muchas más cosas. Y a pesar de todo, nosotros seguimos discutiendo, hablando, pensando en estas reuniones, porque al final creemos que esas ideas tienen influencia en la realidad política. Como diría Rajoy, o no. Muchas gracias. Esto ha sido un aplauso merecido, no ha sido para que... Oye, pero Reagan sí tuvo un gran éxito en la caída del muro de Berlín, ¿no? Es la interpretación que... Bueno, sí, porque bueno, hizo una cosa, que es bajar los impuestos. Es muy importante. Y la caída del muro de Berlín, pues fue una mezcla de muchas cosas. Primero, 3 personalidades, como se ha dicho muy bien: el Papa, Lady Thatcher y Reagan, ¿no?, que influyeron muchísimo. Y luego el hecho de que en cuanto podían ver la televisión del oeste, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, el internet, los teléfonos móviles, son la gran esperanza de los liberales. Porque es que no hay que los pare. Tampoco se paran los criminales, y hay que luchar contra ellos, pero no hay que los pare. Entonces, el hecho de que la gente estuviese viendo la televisión de Alemania Occidental en Alemania Oriental, yo creo que es lo que hizo, como esas 7 vueltas que tuvieron que dar los trompeteros alrededor de Jericó, para que los muros cayeran,
Pues eso creo yo que fue una gran influencia. Otra vez, ahí sí que es la influencia de las ideas, de la transmisión de las ideas y las imágenes. Vamos a iniciar el turno de preguntas. Lo has iniciado tú, presidente. Bueno. Jesús, por favor. Adiós, José María. Yo conocí a Pedro como profesor de Historia Del Pensamiento Económico en el primer curso de la Facultad de Económicas, y era entonces doblemente estrafalario, porque llevaba pajarita y era liberal. Y fue el primer liberal que yo conocí que era antifranquista, porque entonces el antifranquismo pues, se confundía con el comunismo. Pero entonces ha llovido mucho, y yo creo que el progreso del triunfo de las ideas liberales ha sido geométrico. Recuerdo que por aquel tiempo debió fundarse Unión Editorial, y si uno mira el catálogo de ahora y mira las 4 cosas que había entonces, se nota que es impresionante. Si uno mira los artículos publicados en las revistas científicas de economía en Estados Unidos, si uno atiende a las discusiones filosóficas que hay, yo creo que el liberalismo ha ganado mucho en el campo de las ideas. De hecho, cuando sale un Piketty diciendo lo que ella dice, aunque tiene algunos apoyos de personalidades económicas relevantes, Rostock y otros, Salop y otros, en general, leyéndolo todo, la crítica que se le hace es impresionante. Es decir, yo creo que en estos momentos el liberalismo ha cumplido la misión que Hayek... Todavía no. Digo, la misión de crecer como, desde el punto de vista de las ideas. Queda la segunda parte, y es que los políticos se la tomen en serio. Pero en los últimos años ha ocurrido un milagro extraordinario. Y es el milagro de la globalización, que no es ni más ni menos que una generalización de prácticas liberales, del consenso de Washington y, por tanto, con todas las limitaciones que el capitalismo funcione. El caso de Rusia, con el comunismo en cuerpo presente en la política, digamos que está dando lugar a que... Bueno, es decir, yo creo que queda muchísimo camino por recorrer, pero hoy día es como para sentirse, digamos, que con relación al año 47, cuando nace esta sociedad, satisfechos, porque el recorrido, yo creo que de las ideas liberales se ha ido cada vez posicionando mejor en el pensamiento occidental, y no hay una alternativa paradigmática como hubo en su buenos tiempos, porque hoy día ya nadie se reivindica marxista, y lo que se hace son pequeñas críticas parciales, pero yo creo que el liberalismo ha ido creciendo desde el punto de vista de las ideas mucho. Por tanto, yo creo que en el sentido es para experimentar un cierto grado de satisfacción. Es decir, lo que era estrafalario hace 40 años, hoy día es una realidad muy extendida, aunque por supuesto, como decía Hayek, sigue habiendo socialistas en todos los partidos, ¿no? Voy contestando, ¿no? Sí. Sí, para que le hagamos una conversación. Pues la idea de que no hay doctrina frente a la idea del liberalismo es cierta hasta el punto siguiente que voy a decir. No hay doctrina porque ha desaparecido el marxismo-comunismo, excepto en algunos reductos, algunos de los cuales los vamos a sufrir en España, ahora puesto que Podemos no lo dice ahora, pero son leninistas, y también porque dentro del liberalismo hay toda una rama que es favorable al liberalismo parcialmente. Y estoy pensando en lo que la gente en Estados Unidos llama liberalism. Ese liberalism, allí hay que decir siempre, yo soy un classical liberal, porque no soy liberal al estilo de Obama, ni soy liberal al estilo de Rawls o de Amartya Sen, porque dentro del liberalismo hay toda una doctrina que tiene largo recorrido y que yo creo que el origen se encuentra quizá en Roosevelt, pero incluso antes en los populistas americanos de principio del siglo XX, que está muy bien el capitalismo porque nos ha enriquecido, pero hay que corregirlo, hay que adobarlo con un estado de bienestar, y además ese estado de bienestar
por él votan los pueblos. Entonces, el dormirnos, el considerar que se ha hecho casi todo el trabajo intelectual, yo creo que no. Vamos, normalmente el ser liberal es como Sísifo, ¿no? Se sube la roca y vuelve a bajar y hay que volverla a subir porque no se puede descansar. Pero sí que hay todo un movimiento que incluye algunos de los premios Nobel que conocemos, como Stiglitz, por ejemplo, todo un movimiento de intervención pública creciente para corregir los males que causa el capitalismo. La idea de que el capitalismo no funciona si no se la corrige es el principal enemigo una vez muerto el socialismo y una vez muerto el comunismo. Y ese es un enemigo muy notable porque tiene el apoyo de los votantes. Aquí en España y en toda Europa, la gente vota a favor de una salud, si puede, una salud gratuita y una educación financiada, si es posible, toda ella por el Estado. Y unos seguros o un salario mínimo. El otro día estaba yo en una televisión y los que eran favorables a Podemos dijeron: ha llegado el gobierno Syriza y ha subido el salario mínimo. Pues van ustedes a ver cómo se ponen de contentos los jóvenes trabajadores y las mujeres que acaban de llegar al mercado de trabajo porque no los llevan nadie, no los coge nadie. Entonces, sí que hay enemigo intelectual. Y es ese que habla con una voz suave, dulzona, está muy bien el comercio internacional, está muy bien el liberalismo económico, pero, mire ustedes, si no se lo corrige, si no se le contiene, entonces eso va a tener unos malos efectos que nosotros, que somos liberales de verdad, no como ustedes que son unos extremistas neoliberales, que ustedes no quieren aceptar. Abel, yo no soy tan optimista como para asegurar con la firmeza que ha hecho mi antecesor en el uso de la palabra Jesús Vanegas, de que debemos empresario estar satisfechos porque el liberalismo ha triunfado. Yo creo que el liberalismo está en grave peligro y creo que la sociedad de nuestro tiempo tiene que plantearse seriamente cuáles son sus enemigos. Utilizando las palabras de Todorov, nuestro premio Príncipe de Asturias de hace 2 años, que ha escrito un libro extraordinario que se titula Los peligros íntimos de la democracia. Ah, no lo conozco. ¿Cómo se llama este? Es muy sugerente y vale la pena recomendarlo, porque este es un búlgaro que huyó de la Bulgaria comunista y que confiesa que, y esto es un tema muy interesante desde el punto de vista de las ideologías, confiesa, dice: a mí no me molestaba tanto a mis 19 años, a mis 20 años, las incomodidades, ni la falta de productos en las tiendas, ni la represión a que estaba sometido, ni la falta de libertad. Lo que más me preocupaba desde el punto de vista de mi propia moral era que todo eso se hacía en mi país en nombre del bien pretendido por la doctrina imperial. Es decir, que todos los días persiguen el bien. El problema es a dónde nos lleva. Y él asegura, y yo, viendo la realidad española que tú has apuntado, y la realidad europea, que de alguna manera también podríamos esbozar, que en estos momentos hay 2 extremos que se empiezan a tocar, y que son un enemigo del liberalismo real, del liberalismo humanista, del liberalismo profundo. Es el neoliberalismo o ultraliberalismo, que habría que acotar, y el neocomunismo, que está apareciendo, no con ese nombre, pero que está teniendo cada vez fuerza más creciente en el plano electoral. Como lo muestran las encuestas de Podemos, no lo ha mostrado Syriza en Grecia. Este es un tema que yo creo, y te pido que lo plantees en términos de reflexión, porque realmente lo que asegura es que los extremos se tocan. Y el problema del liberalismo es que ha puesto el hecho de emprender, de la libertad de emprender, de la iniciativa privada enriquecedora y creadora de riqueza, ha dado lugar a que en estos momentos, lo que él llama ultraliberalismo, haya depositado excesivo poder en el capital financiero y en el movimiento internacional del capital financiero, que es lo que apunta Piketty por otra parte. Y yo me permito decir, habiendo leído, solo he dado una primera lectura a unos temas de Piketty, que en parte lleva razón. Es decir, el capital es mucho más acumulativo que el esfuerzo común y general, es mucho más acumulativo. Yo lo vivo en mí mismo.
Es decir, a mí me produce mucho más rentabilidad mi propio capital acumulado que el trabajo. Por tanto, y ese fenómeno en otros planos se da igual. Por tanto, esta reflexión a mí me gustaría que la lleváramos al debate liberal, porque yo creo que el liberalismo tiene una gama muy amplia en el plano moral y de valores y puede correr riesgos por ciertos planteamientos que quedan fuera de control. Es decir, la democracia tiene que controlar. Bien, esta intervención me parece especialmente fructífera porque no estoy de acuerdo en absoluto. Ya lo sé. No estoy de acuerdo en absoluto y por lo tanto... Por eso he querido plantearlo. No, claro que hay que como plantearlo. no está de acuerdo nada más que escuchar, yo lo he visto, quiero que sea objeto de reflexión. En efecto, En términos de tesis antítesis. La idea de que el liberalismo económico no controlado por el Estado supone un peligro para la libertad es algo contra lo que yo he querido argumentar no solo en esta reunión, sino en general. Por lo tanto, nos encontramos con una visión distinta. Perdón, entonces tengo que matizar, perdona que interrumpa. Sí. Tengo que matizar, es que lo he dicho mal. No es que esté controlado por el Estado, es decir, aquí de lo que se trata es de que la democracia liberal es la que ha configurado una forma de gobierno en el que el poder limita al poder, los contrapoderes. Yo creo que eso es un invento liberal. Yo creo que esa es una aportación liberal a la democracia. A eso me refiero, a los contrapoderes. Si no hay contrapoderes, estamos perdidos. Contrapoderes entre los que mandan, pero no contrapoderes para intentar evitar que las personas que persiguen buscan su interés económico y el interés económico de su familia y de su empresa, a esos limitarlos de esa manera por el voto pone en peligro precisamente las libertades que tanto subrayamos. La idea de lo que dice la Constitución española, que se reconoce el derecho de la propiedad, pero siempre recordando su función social. No hace falta que la recuerdes, la propiedad privada ya es social, de por sí, por el hecho de que si tenemos nuestra propiedad ya se ha dividido el poder, porque no pueden entrar en mi casa a quitármela, y por lo tanto hay limitaciones a los poderes. La democracia, hay como dos ideas fundamentales. Una, la democracia liberal, en la que originalmente no se quería dar el poder al votante porque no había demasiada confianza en él y por lo tanto hacía falta establecer algunas instituciones que limitaban el poder de los votantes. En los Estados Unidos, el Tribunal Constitucional, y en los Estados Unidos también la diferencia o el enfrentamiento a veces entre el presidente y las cámaras. Cuando se dice que el gobierno de Estados Unidos no funciona porque está paralizado, eso es lo que queremos, que esté paralizado. No que el presidente pueda hacer lo que quiera por orden ejecutiva, sino que haya cosas que la Cámara le diga que no. Entonces, ese es un tipo de democracia. Y otro tipo de democracia es el votante tiene la soberanía absoluta. Y si es posible, el votante reunido en asambleas. Esta segunda manera de ver la democracia es la que, es decir, dando el poder político absoluto a los votantes o a quien se quiera, la considero un peligro porque limita la libertad económica, que es un fundamento central de nuestras libertades. Que mucha gente, y no puedo entrar demasiado en ello, mucha gente dice que ¿qué pasa con el capital financiero? El capital financiero está gobernando el mundo por encima de los votantes. ¿Sabes? El capital financiero está gobernando el mundo en Grecia, donde le dice, si usted hace determinadas cosas, yo me llevo el capital. Qué buena limitación del poder. Usted resulta que no respeta la propiedad privada, pues yo, por si acaso, me voy. Y eso sí que es un voto muy poderoso contra los abusos del poder. No hay que confundir, y termino con este comentario, no hay que confundir el capitalismo de los amiguetes con el capitalismo bien distribuido. Lo malo del poder político tan grande que tiene el Estado de hoy es que como uno se enriquece es consiguiendo contratos o consiguiendo la protección del Estado, tanto en Estados Unidos como aquí.
es el crony capitalism, del que hablan los americanos, que es el capitalismo de los favorecidos por el poder. Termino con un ejemplo. La compañía que se está lanzando a la bolsa es AENA. AENA vale tanto en bolsa porque es un monopolio. En vez de hacer eso, debería haber competencia entre el aeropuerto de Madrid y el aeropuerto de Barcelona, y el de Tenerife y el de Las Palmas, y de las Baleares. Y entonces me contestan cuando digo eso: sí, pero es que entonces se tendrán que cerrar los aeropuertos que nos ganan. Pues eso. Entonces, cuando yo veo que todos me dicen, qué bien, ¿cuánto va a sacar el gobierno de vender un monopolio? Eso lo conozco yo, y satisfecho el presidente. Con que he dado algunos argumentos o pinceladas para decir que lo mejor para la libertad es el neoliberalismo, que limita el poder de los que tienen conexiones y el poder de los gobiernos. ¿Quiénes son los grandes capitalistas hoy en Estados Unidos? ¿Quién ha ganado dinero de verdad, como he citado antes? ¿Lo ha hecho el Estado? No. ¿Se opone al poder de Washington? También. Bueno, dejo ahí esas reflexiones. Me ha gustado mucho esta intervención porque es la que se oye todos los días. Hay 3 peticiones: Javier Borrego, Juan Iranzo y Bernardo Rabasa. Javier. Muchísimas gracias, profesor, por su muy interesante y estimulante intervención. Yo le voy a hacer 2 preguntas. O sea, no son 2 preguntas. Más fuerte, porque hay gente que está bebiendo la palabra. Le quiero proponer 2 reflexiones, una local y otra global. Y le pido perdón si la reflexión que le pido es sobre un tema muy genérico, pero estoy convencido, y su experiencia lo muestra, que sabe responder a pesar de la aparente amplitud de los temas. Una primera reflexión que me encantaría escucharlo es el liberalismo en esta democracia española de 1978, su opinión. Y la segunda, me voy mucho más al aspecto global, su opinión sobre el liberalismo y el Islam. No el Islam fundamentalista, terrorista, no. El Islam que controla, domina e impregna mucha parte del mundo. Nada, muchas gracias. La Constitución de 1978 tiene partes liberales. Cuando se estaba redactando, se formó un grupo alrededor de Joaquín Garrigues para ver qué artículos se podían meter que defendiera aquello que nosotros creíamos. Entonces ahí aparece la actividad empresarial y también aparece el reconocimiento de la propiedad privada mientras se desenvuelva o tenga según los efectos sociales, etc. Es decir, ahí conseguimos meter en la Constitución 2 o 3 cosas. Yo ahí fracasé porque intenté hacer que, como en la Constitución del 31 de España, las expropiaciones fuesen previo pago. Pero me dijeron que eso no podía funcionar, el Estado del Derecho Administrativo, no sé qué historias. Oye, pero si lo dice la Constitución del 31, que eran rojos malvados, no hubo nada que hacer. Es decir, que metimos alguna cosilla, pero en general pues es una Constitución que ha durado porque refleja las opiniones de mucha gente y no solo de un grupo. Y hemos perdido que no sea muy liberal, pero hemos ganado que sea una Constitución en la que muchos se sienten en casa. En cuanto al Islam, yo quiero recordar cómo éramos los católicos cuando mandábamos mucho respecto del liberalismo, que era pecado. Entonces, esa manera de reaccionar, poniendo la religión por encima de los impulsos individuales, es algo por lo que hemos pasado. Hay que decir que en el Islam el comercio y la libertad de comercio sí que se permiten. Lo que son otras cosas es en el campo de las ideas, donde las limitaciones son grandes. Lo único que puedo decir es que espero que aprendan, como hemos aprendido nosotros a la fuerza, de que
donde la religión está mejor es cuando hay libertad. Porque si no es impuesta y al final la gente la acepta de mala forma, ¿no? Y la religión no ha muerto, lo vemos por la importancia que tienen las religiones en muchos sitios, entonces en Estados Unidos y en el Islam, y es cuando hay libertad, salen muchas religiones, compiten entre sí, y vamos a ver cuál es la verdadera. Yo creo que Islam aprenderá. Bueno, es que soy optimista, ¿no? Incluso para el liberalismo y el islamismo. Juan. Muchas gracias, Pedro. Y no solo felicitarte por la intervención, sino sobre todo animarte en esa presidencia de la Mont Pelerín, porque yo me temo que estamos en situaciones muy parecidas a la posguerra. Realmente... Sin exagerar. Pero vamos a ver, ¿qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Que algunos argumentan, los socialdemócratas, que fue la gran salida de la recesión, que solo se consiguió salir de la recesión a través de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a través de un crecimiento espectacular del gasto público y de la intervención del sector. Y eso ha calado, cuando la realidad es que salimos de la Segunda Guerra Mundial por shocks de oferta positivos, por la innovación, por la incorporación de la mujer al mercado laboral y la mejora de la productividad, por la ilusión, etc. Pero se vendió eso. Y yo me temo que en este momento se considera que la salida de la mayor crisis después del shock del 29 es precisamente a través de mayor intervención pública. Gasto público, política monetaria superexpansiva, etc. Por tanto, yo creo que hay mucho que hacer, porque evidentemente lo que está triunfando es la socialdemocracia, y la socialdemocracia mucho más avanzada, incluso cerca del marxismo. Es sorprendente que esto se plantee como alternativa. A eso además que hay que mezclar la public choice de Buchanan, la teoría de la elección pública. Hay mucha gente que lo ha pasado mal y por tanto los partidos políticos nuevamente vuelven a pensar, gobernar no pensando en el bien común, sino en el bien de sus potenciales electores, que normalmente, en este caso, y situado en España, pero en Europa en general, son personas que están en el paro, que se han visto muy perjudicadas por la crisis. Por tanto, yo sí que creo que estamos ante esa situación, y se puso claramente de manifiesto, como tú muy bien has demostrado, que precisamente una mayor intervención del sector público lo que generó es un empobrecimiento espectacular, por ejemplo, del Reino Unido. Por tanto, eso puede ocurrir. Y más en un mundo global, que tiene grandes oportunidades, pero también puede tener sus problemas. Y luego, por último, simplemente, que a lo mejor estamos de acuerdo, no voy a poder ir a Lima, pero sí que me gustaría discutir contigo respecto a la igualdad de oportunidades. Yo sí que estoy a favor de la igualdad de oportunidades, no de la igualdad de resultados. Yo creo que en función del mérito de cada uno, del esfuerzo, independientemente de la renta, hay que conseguir que tenga posibilidad para estudiar. La universidad es elitista, pero se puede financiar al mejor, pobre o rico, pero sí que debe haber, a mi juicio, esa igualdad de oportunidades. Lo que no puede ser es el modelo que se ha aplicado en España, que lo que hemos buscado, nuevamente, siguiendo a Buchanan, es la igualdad de resultados. ¿Todo el mundo quiere tener un hijo universitario? Pues vamos a poner una universidad en la puerta de casa y lo vamos a hacer universitario, aunque luego no tenga formación. Probablemente, en el fondo, estamos de acuerdo. Pero insisto, a mí en este momento me preocupa enormemente el crecimiento de la presencia del sector público, como ocurrió al final. Bueno, entonces, sobre la igualdad de oportunidades o la carrera abierta al talento, creo que podríamos tener una sesión. Dando ejemplos de distintos países y cómo funciona la educación privada en África, en la India, etcétera, que hay muchos ejemplos, y creo que vale la pena, puesto que es un punto en el que creo que estoy en minoría. ¿Cuándo vas a Lima? A Lima voy el día 22 y 25 de marzo. Pues después de marzo, cuando te hayas recuperado del viaje, pues sí que creo que valdría la pena discutirlo, porque es como eso que se prueba para ver si es ácido o base, ¿no? Pues ahí creo que en el fondo, si se defiende la igualdad de oportunidades, se ha abierto el portillo de Bellido Dolfos. Pero la igualdad de oportunidades es una utopía, no existe, por principio. Cada persona está rodeada de un medio ambiente de todo tipo que le condiciona. Y la igualdad de oportunidades es una quimera, es una utopía inexistente por principio. Hemos empezado la discusión. Y yo propongo que tengamos una sesión bien a fondo, en abril o cuando sea, en que discutamos esta idea de que es una utopía y cómo funciona y qué ejemplos hay, porque creo que es algo en el que
nos vamos a enfrentar y va a salir a luz, ¿no? Además, ya tenemos el nombre, ¿no? Igualdad de oportunidades en la educación. ¿Es posible? Hay. ¿Cómo? Igualdad de oportunidades en educación. Igualdad de oportunidades o libertad de oportunidades. Bien. Lo discutimos. Bueno, un momento. Con una premisa, ponernos de acuerdo en el significado de las palabras. Estamos de acuerdo. Hay un dicho de moral. Le voy a poner al final una interrogación. Cualquier cosa puede ser probada si no nos ponemos de acuerdo antes en el significado de las palabras. Porque el significado de las palabras es un tema muy profundo. El significado de las palabras, el ponerse de acuerdo en el significado de las palabras es una regresión infinita. ¿Qué se piensa por igualdad? ¿Qué se cree que es educación? ¿Qué se cree que es democracia? Y al final no se acaba. Las palabras no las entendemos fácilmente. Y al final creo que la diferencia no será sobre las palabras, será sobre el fondo. Pero bueno, dejémoslo para el día que sea. Y antes, ¿es posible la igualdad de oportunidades en la educación? No, me gusta. No, tiene que ser igualdad de oportunidades o libertad de oportunidades con interrogación. No, es que ahí parece que ya es una cosa o la otra. Sí, claro. Sí. Quiero decir, bueno, es igual, se pone el título que se quiera, ¿no? Pero quiero decir que es bueno tener contrastes, ¿no? Porque ya veo de qué pie cojeas. Y antes estábamos hablando de los... Bueno, si la historia económica de los años, pongamos, de 1918 o 20 hasta la actualidad, es una historia muy debatida. No creo que sea verdad que la economía de los Estados Unidos saliese de la recesión cuando empezara a rearmarse, sino antes. Lo curioso que ocurrió en esos años 30 es que con el programa de Roosevelt hubo un arranque de la economía que tuvo una crisis en el año 34-35. Entonces Roosevelt cambió de política económica y la recuperación de la economía americana en parte quizás se debiera al rearme, pero sobre todo se debió a que por fin acababa, como suelen acabar las crisis, y además porque cambió la política económica del gobierno. Con lo cual, hacia el año 40, que los Estados Unidos todavía no estaban en guerra y apenas se estaban empezando a rearmar, ya la economía había salido de sus dificultades. También hay que ver por qué fue esa recaída del año 35. Y eso valdría la pena también traer a algún historiador económico para que nos contase cómo fueron esos años de entonces y por qué tenemos una crisis tan prolongada ahora. ¿Cuáles son los orígenes de esta crisis? Solo apunto a que la política de vivienda es de Roosevelt, el año 35, una vivienda para cada americano. Y bueno, también tenemos ahí un tema, pero ya habría que traer un historiador económico que creo que podría discutirse. Sí, Pero Juan ha dicho, Pedro, que él cree que la socialdemocracia ha triunfado mucho más que el liberalismo, que vivimos en un mundo socialdemócrata. ¿No lo has dicho? ¿Qué te parece a ti? Pues la socialdemocracia tiene raíces muy largas, no tan largas como el liberalismo, sino muy atrás. El primer socialdemócrata fue John Stuart Mill, que dijo que, eso que ya hemos oído tantas veces, el sistema de la libre empresa produce la riqueza y luego hay que repartirla justamente. Y solo cuando hay gran producción, entonces es posible repartir. Y esa es la idea del socialdemócrata fundamental. Uno produce, los capitalistas como las vacas lecheras producen leche y luego se reparte de forma justa. Y eso es del año 1848, 1870, etc. Contra esas ideas, o frente a esas ideas, estamos los que hemos hecho economía, los grandes nombres de la ciencia económica que se enfrentan con esa larga tradición. Y habría que decir mucho sobre, en realidad la socialdemocracia ha fracasado, porque ¿qué nos ha pasado y qué es lo que nos explica nuestra crisis actual de sobredeuda? Es la imposibilidad de financiar el estado de bienestar. No es posible. Caso de Suecia. ¿Eh? Caso de Suecia. El caso de Suecia tuvo que cambiar. Ahora te escucho. Ahora mismo. Pero en realidad la economía, el estado de bienestar es insaciable.
Es un monstruo que come y quiere cada vez más. Y la única limitación es que nos neguemos a pagar tantos impuestos, o que el exceso de impuestos haga que no crezca nuestra economía. Entonces, es un sistema condenado, un sistema que ha tenido su crisis. Entonces, ¿de qué se quejan los griegos y Podemos? De que no es posible su sueño, de que para mantener un Estado, un país que crezca, hay que limitar esos regalos, porque no hay dinero para ellos. Pero ellos están dispuestos a seguir emitiendo deuda. Bueno, sí, pero no funciona. Claro. Bueno, los argentinos, ¿qué han hecho? Se salieron de la igualdad entre el peso y el dólar. Entonces, durante 6-7 años, tuvieron una gran prosperidad porque dejaron que el peso flotara y que allí se repartiese lo que hubiese que repartir, y hubo un momento de prosperidad. Y luego vino una crisis. Siempre esos tipos de funcionamiento son de crisis sucesivas. La democracia se gobierna por crisis. Después de que vengan los sueños equivocados, viene el momento en que hay que pagar. Pero siguiendo tu ejemplo, Sí. perdona Bernardo, Sí. es un minuto. La vaca lechera que uno se levanta a las 4 de la mañana y la cuida, tal, y saca la leche. ¿Cuánta leche en este momento se lleva el Estado? El 50%. Sí, señor. Habrá que poner un límite, porque según Podemos habría que pasarle el 70% de la leche de cada vaca, o el 80 o el 90. Habrá que poner un límite. Sí, ¿Cuál es el límite? Ahí estaremos Yo los estoy liberales, diciendo- porque estoy algo diciendo- habrá que dar, pero con un límite. Habrá que decir, no, sin límite, no. Algo habrá que dar, nada. ¿Cómo no? Privado, ¿qué va? No pagamos impuestos. Pagar impuestos para lo que hay que pagar, lo que es para la justicia, para la defensa. Para la justicia y para la defensa. Pagar a los inspectores y a los de Hacienda. Con un impuesto igual para todos, el impuesto del 18 al 20% se paga todo. Pero eso es para otro día también. Otro día. Bernardo. No, quiero decir, antes de Bernardo, es muy importante el decir que puede haber un límite constitucional al gasto, pero hay otro límite anterior, que es la crisis. Esta crisis nos ha dicho que no se podía ir por el camino equivocado. Que no hay dinero para eso, porque la gente no quiere dar ese dinero y si se lo quitan no produce. Pero precisamente estamos profundizando en el error, lo estamos creando espectacularmente y eso va a generar otro problema enorme, porque lo que tenemos es una política monetaria de locos, expansiva, claro, Bueno, pero ahora crear habla dinero Bernardo, que el pobre lo tenemos. Bernardo. No, ante todo, felicitarte por el nombramiento como presidente de la Montpellier. Muchas gracias. Y Me siento muy orgulloso. recordar que tú fuiste presidente de este club, Sí, señor. como desgraciadamente tuvimos que también serlo y currar por el liberalismo. Pero quería hablar sobre el tema de Piketty y quería comentar el tema de lo que se llama el nuevo socialismo siglo XXI. Y este concepto que Piketty ha trabajado, porque lo interesante de Piketty es que es un estadístico más que un economista, porque esto lo que ha hecho ha sido series para ver cómo funcionaba la riqueza. Entonces esas series le han demostrado que las desigualdades tendían a aumentarse y que los ricos eran cada vez más ricos. Entonces este modesto sociólogo español, que soy yo, se ha molestado en hacer un estudio. Y he estudiado quiénes eran esos ricos. Es decir, quiénes eran los ricos que eran cada vez más ricos. Y resulta que no son los mismos. Es decir, a medida que pasa el tiempo y las décadas, los ricos van cambiando en función de algo que tú has dicho, que es la capacidad de conocimiento de generar riqueza. Y entonces Piketty está completamente equivocado, porque lo bueno es que haya desigualdad, lo bueno es que haya diversidad. Y contra lo que hay que luchar no es contra la desigualdad, sino contra la pobreza, que es el problema. El problema es la pobreza, no la desigualdad. La desigualdad es buenísima. Oye, a mí no me importa nada que que tenga miles de millones, lo que quieran, mientras podamos, los de más abajo, pues ir tirando para arriba. Entonces, he comprobado efectivamente que los ricos son cada vez más ricos, pero no son los mismos. Es decir, que la lista pobre, porque es un buen indicador, cambia año tras año. En Estados Unidos, pero en España no tanto. En España casi, en España casi igual, porque si tú coges al del Corte Inglés
al Ramón Areces de Subiga, Amancio Ortega. al Amancio Ortega de Inditex, Son nuevos, sí. coges al Hidalgo de Europa, no son los ricos de antes, no son los dueños del Banesto famosos, los Gómez Acebo. Eso se acabó. Y muchos de los ricos que antes, y bueno, no te digo los Alba, o sea, todos esos que fundaban sus riquezas en la tierra o en la producción industrial, textil o lo que fuera, eso ha cambiado, ha cambiado. Cierto que el enfocar el problema nuestro, de nuestras sociedades en la pobreza, es lo esencial, Claro. que son los que nos duele que vivan tan mal. Pero la verdad es que desde el año 1975 a 2006, que es cuando hay, hasta donde hay estadísticas, el número de pobres ha bajado espectacularmente en el mundo. A pesar de que la población ha aumentado, y como aumentan los que aumentan son los pobres, que tienen más hijos, pues debería haber aumentado la pobreza. No es así, sino que en esos años ha habido una reducción de los pobres, definidos por $1,50 al día, de alrededor de 750.000 millones de personas, puesto que es 1 billón y la proporción de pobres ha debido de caer en el mundo de un 43% a un 18%. Nuestro sistema combate la pobreza de forma eficacísima, no con las ayudas, sino con el comercio internacional y la libertad económica. Lo que a la gente le molesta en cuanto a la desigualdad es la desigualdad de ellos con los de arriba. Pero cuando empiezan a venir aquí los inmigrantes, la gente dice, no, me bajan los salarios, ¿no? Entonces, es en efecto, no hay que plantear la cuestión de desigualdad, en mi opinión hay que plantear la de la pobreza, y gracias a Dios estamos mejorando esa situación. Bueno, Tres últimas preguntas rápidas para no agotar a... No, yo no estoy agotado, sino que Arturo, habrá que cenar. Íñigo, Cuello y Carmen. ¿Os parece? Nadie más había pedido. Felicitar a Pedro por su elección como Carlos, luego me permites una anécdota al final. un orgullo para todos. Muchas gracias. Arturo Moreno, tienes la palabra. Yo, la verdad, oyéndote, que ha sido muy interesante la reflexión que has hecho, pero al final tengo la duda, bueno, no solamente por esta conferencia, sino por las cosas que estoy leyendo, si las ideas liberales han fracasado o han triunfado. Porque por un lado tenemos que ha habido, que se ha, de alguna forma en España, por ejemplo, pues en la Constitución están recogidas gran parte de las libertades y de los derechos inherentes a la condición humana, y hay una reivindicación siempre de los liberales, ¿no? Por otro lado, también ha habido un progreso institucional en España muy fuerte, es decir, tenemos un régimen político, un sistema político estable a lo largo de 17 años, con muchos problemas, pero no es el momento de entrar, simplemente apunto cosas, ¿no? Pero también hay otra cosa que también es verdad, que la democracia, no solamente en España, sino en muchos países, está secuestrada por el estado de bienestar, ¿no? Es decir, es muy difícil que se produzca una alternancia política con un programa liberal puro, porque realmente si a la gente le dices que le vas a reducir, desde el punto de vista además luego de Piqué, también la demagogia, la sanidad, la educación, etcétera, realmente sacarías series extraparlamentarias, ¿no? Sería un poco... Entonces, no sé si en el mundo hay algún gobierno realmente liberal CETEN, no lo sé, si lo hay o no lo hay. Yo creo que, sin embargo, me parece importante condicionar a la democracia, al estado de bienestar, porque me parece que de alguna forma está dificultando que haya bueno, pues una pluralidad de opciones que a lo mejor podrían tener un cierto éxito, pero yo creo que a nadie le gusta, ¿no? o nadie votaría a una opción que se dice que te va a reducir pues la sanidad o la educación, etc. Y por último, me gustaría preguntarte, Pedro, ¿no crees que había que centralizar o focalizar el discurso liberal en alguna propuesta actualizada? Es decir, quizá a lo mejor incentivar la sociedad de oportunidades o reducir el poder del Estado o limitar el poder del Estado, porque a veces uno tiene una sensación de que el concepto liberal es un poco vaporoso, ¿no? Que está un poco devaluado porque ya hay liberales, como decía Hayek, en todos los partidos, ¿no? Bueno, lo que Hayek decía es lo contrario, los socialistas de todo lo contrario. Ahora sería liberal en todos los partidos. Decía todo lo contrario. No sé si eso es lo que te quería saber. Solo las democracias solo han aceptado el hacer más eficaz el estado de bienestar, como ha ocurrido en Suecia.
Y eso es a lo más que se ha podido llegar. En efecto, el libro que estoy escribiendo y que espero acabar en junio, si Dios quiere, se llama, es en inglés y por lo tanto no tiene subjuntivo. Y es cuando muera la libertad o cuando muere la libertad. Las contradicciones de la democracia. Entonces, es cierto que hay una contradicción en nuestro sistema entre el voto y lo que son las ideas de la libertad individual. Bueno, no hay ningún sistema perfecto, por lo tanto esas contradicciones existirán siempre. Desde el punto de vista político, lo más que se puede pensar quizá en estos momentos es a lo que ha pasado en Suecia, a las reformas que han hecho allí y que Rojas nos ha explicado también, y por eso es por lo que doy tanta importancia a las crisis. Usted no querrá limitar el estado de bienestar, pero la realidad se lo limita. Entonces, si no conseguimos hacer una reforma constitucional, como decía nuestro presidente, que limite el tamaño del Estado, pues al final pues tendremos que aguantar las consecuencias. Bueno, no sé si esto es optimista o pesimista. Yo quería hacer unos flashes y terminar con una cosita sobre AENA, que ha salido antes. Los flashes, aparte de felicitar al profesor, quiero felicitarme a mí mismo por haber conocido el Club Liberal, que yo no lo conocía, y que me hace extraordinariamente feliz saber que todavía queda alguien que tiene ideas liberales, porque no es lo normal, no lo más frecuente. Los flashes serían los siguientes. Primero, sobre el tema de los musulmanes y el liberalismo, no sé si progresará o no, pero lo que sí sé es que los socialistas siempre se han presentado como un referente de moralidad superior. Y en mi opinión, los socialistas de ninguna manera les podemos tolerar que se presenten con un buenismo que resultaría ajeno a los que no compartan sus ideas. Si hay que moderar el liberalismo extremo, que es la tesis que se mantiene, a mí me parece que es mucho más importante moderar el socialismo, incluso moderado, porque el primero afecta a mi bolsillo y el otro no. El socialista, a costa de su político, lo que acaba consiguiendo es que yo le transfiera mi riqueza. De ese modo, lo que hace es comprar el estado del bienestar, porque ahí lo que está haciendo es comprar votos. Lo hace por medio del presupuesto, pero es una forma de robo ideológico. Él compra por medio del presupuesto los votos de la gente que se supone que va a ser la democracia. Un buen ejemplo de todo esto es Estonia. En Estonia hay un tipo único del 19%. Para todo, no hay impuesto de sociedades. El IVA es también del 19% y es un Estado social y democrático de derecho, incluido en el euro, en la OTAN y en Europa. Y no estaría de más algún día, si os parece, invitar al embajador, porque es un modelo de Estado liberal en medio de Europa, el socialdemócrata, y que ha dejado de ser comunista. Con lo cual, a mí me parece, de verdad, para mí, que conozco bien esa nación, tampoco que no es muy grande, pero finalmente quería hacer un comentario sobre AENA. Normalmente, AENA se ha venido en estos días felicitando a la gente como un éxito de colocación, porque ha producido un 20% de revalorización en un día. A mí me parece el gran timo que hemos sufrido durante esta época. No solamente AENA es un monopolio, sino que los españoles, que éramos los dueños de AENA, hemos visto cómo se reducía nuestro patrimonio en un 20% de 8.500 millones de euros en unos pocos minutos. Es decir, la valoración la han hecho con los pies y en mi opinión eso es algo que debería ser objeto de investigación. Porque yo puedo entender que una colocación tenga una diferencia de valoración en un día dentro de lo relativo en cualquier opción bursátil, que hoy, por ejemplo, hay muchos valores que han oscilado entre el 2 y el 5%. Un 20% en un día es delictivo. Es decir, que en mi opinión no se puede presentar como un éxito, sino como un radical fracaso de una política mal llevada. Y perdón por la intervención, que es mi... O pretende ser liberal, pero es que AENA hace un poco era mío y ahora ya no. El tema anterior de Estonia, bueno, lo que estamos haciendo aquí es un programa de discusión para todo el año. El tema de Estonia valdría mucho la pena que lo discutiésemos. Sí, invitaremos al embajador. Señora, y Carmen.
Bueno, yo quiero hacer más bien un poco un comentario. Yo participo de algunas opiniones que se han vertido aquí y que creo que en este Con las momento, mías todas. entiendo que hay un gran miedo a la libertad. Es decir, que yo creo que precisamente esta sociedad no se caracteriza porque la gente busque las ideas liberales, sino todo lo contrario. Hay un gran miedo a la libertad porque nos hace vulnerables. Quizá mi opinión a lo mejor está un poco, a lo mejor no es una opinión demasiado correcta, pero por el ámbito en el que me muevo, que es en el ámbito de la administración y también en un sitio más pequeño que Madrid, pues yo aprecio una serie de cosas. Entonces yo aprecio que lo único que a la gente les importa es el poder, es decir, no es que se hagan las cosas bien o mal, sino entre mis compañeros lo único que quieren es poder, transparencia, reglas fáciles de interpretar. A eso a nadie le interesa. Hay un montón de leyes liberalizadoras ahora mismo que el gobierno ha promulgado y que intentan un poco dinamizar la sociedad con todo el tema de las licencias, con todo el tema del urbanismo. Bueno, pues eso es tema tabú, pero es que yo me encuentro también con el ámbito de los administrados. Como soy nueva y recién llegada y quiero hacer cambios, pues a lo mejor ya a los administrados les digo, presentar recursos, que yo tenga argumentos para meterme con este técnico, que tenga argumentos para cambiar esto. Por los administrados nadie quiere cambiar nada. Yo les digo, oiga, que yo ese recurso lo voy a apoyar y hacerlo, pero darme a mí algo fuerza para decir es que hay una tendencia social. No, todo el mundo busca llevarse bien, busca el acuerdo, que haya poca innovación, aquí que nadie nos toque, que aquí tenemos el negocio entre unos cuantos, y eso es un poquito lo que yo aprecio. Entonces yo aprecio un gran miedo a la libertad. El mundo de la política y el mundo de la economía tienen dos lógicas distintas. El mundo de la política indudablemente es el de obtener el poder y la lucha por el poder. El mundo de la economía, cuando es una economía competitiva, resulta que uno no compite, sino que compite con el mercado y al final no hay una persona o un grupo que tenga un poder grande, porque al poco tiempo sale algo que modifica la situación. Me acuerdo cuando IBM era, bueno, el Nova Más, que tenía el poder de todo lo que supusiera los sistemas de ordenadores, y además podían hacer que no fueran escalables, y que si querías cambiar a un ordenador mayor tenías que comprar todo nuevo, y cómo la investigación y el desarrollo científico y técnico han quitado el poder a esas grandes compañías. Por lo tanto, el mundo de la economía es un mundo en que el poder se diluye al poco tiempo. En cambio, el mundo de la política es el mundo del poder. Y esa es algo que tenemos que considerar cuando nos llamamos demócratas. Creo que quería... Sí, es una anécdota, nada más. Mi nombre es Antonio Lamela, soy arquitecto y urbanista. Entonces, hace pocos días estuvo aquí el presidente de un círculo liberal romano. ¿Rumano? No, romano, de Roma. Es también arquitecto y urbanista, trabajó conmigo durante mucho tiempo y conoce muy bien lo que es España. Entonces, tuve la oportunidad de preguntarle cómo iban las cosas de su club en Italia. Me dijo que con muchas dificultades, porque cada día es más difícil entender lo que es el liberalismo, y le pregunté cómo defendía él el liberalismo. Y me dijo textualmente, el liberalismo por principio no existe, por una razón muy sencilla, porque defendemos que cada persona puede interpretar el liberalismo de una manera, porque no sería liberalismo en caso contrario. Y por lo tanto, el liberalismo como tal no existe, sino que existen tantos liberalismos como persona que se llama liberal. Bueno, pues también estoy en desacuerdo. Porque las personas que defendemos ideas tenemos que mirar los resultados. Claro que hay muchas versiones del liberalismo, pero hay que ver cuando se aplica una u otra en distintos sitios qué efecto tiene. Y eso sí que es como un cedazo que separa las ideas, que ponen resultados que aceptamos y otros que no. Y en el caso del liberalismo más extremo, si miramos a Venezuela y miramos
Argentina ya nos dice algunas cosas que son inaceptables. Y sigamos, ya estamos hablando del estado de bienestar, pues habrá liberales que quieran el estado de bienestar, otros que no, pero al final la realidad nos dice lo que funciona para la defensa de la libertad individual. Aunque creo que a pesar de que hay muchas ideas liberales, el conocimiento de la realidad y la práctica nos indican qué tipo de liberalismo debemos defender, que indudablemente es el neoliberalismo mío. Pues muchas gracias.